Te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales. Le damos gracias a Dios porque hemos avanzado en estos estudios que damos en enseñar la palabra de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. No hay que ser las personas más preparadas ni esperar a tener títulos ni nada de eso, que si uno los puede tener y conseguir ir a una universidad, a un seminario, pues es mejor. Entre más preparado esté uno es mejor, pero tampoco hay que esperar hasta ese momento para ponernos a trabajar, porque Dios lo que más anda buscando es gente que esté dispuesta a servirle, a cumplir con el propósito que Él le designó a cada uno de nosotros. Todo lo que Dios creó tiene un propósito, especialmente los hombres y mujeres que vienen a Cristo. Dios les asigna un propósito especial y todos pueden ser útiles en las manos de Dios. Todo el mundo puede ser útil porque Dios no tiene límites. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando del propósito de Dios. Hemos hablado de Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios de acuerdo al propósito que Dios les destinó. Todas las cosas ayudan a bien, malas y buenas, porque si uno reacciona positivamente incluso a lo negativo, a lo malo, ayuda, porque Dios tiene poder para transformar las cosas malas en buenas también. Efesios 2:10, donde dice que somos hechos en Cristo Jesús criaturas nuevas, dice, y que Dios preparó obras desde antes de la fundación del mundo, buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Y pues Dios muchas veces nos tiene que preparar para que nosotros seamos capaces de llevar a cabo esas obras que Él preparó de antemano. Y también en esta ocasión queremos hablar de que los propósitos de Dios, los planes de Dios normalmente están sujetos al tiempo y al espacio. Al tiempo y al espacio, especialmente aquí en este mundo, en la tierra, o donde quiera que sea en el cielo. Porque podemos poner, por ejemplo, el caso de este Jonás. Dios lo mandó a Jonás a que predicara a la ciudad de Nínive hace muchos siglos atrás. Una ciudad totalmente corrompida, una ciudad muy maligna, muy mala, la gente era muy perversa allí. Y Jonás se resistía a ir a enseñarles, a predicarles. No quería ir porque eran enemigos del pueblo de Israel. Y pues él decidió irse por otro lado, pero el propósito de Dios era que fuera a predicarles. Y entonces él dice que decidió irse a Tarsis, agarró un barco y en el barco pues Dios hizo una tormenta en el mar. Vea todos los sucesos que Dios tuvo que hacer, todas las cosas que creó y tener un propósito para ese día, en ese tiempo, para en el caso de Jonás. Jonás se monta en este barco rumbo a Tarsis para alejarse lo más posible de Nínive y de la presencia de Dios, según él. Y ya estando en el barco, en el mar, dice que Dios suelta una tormenta en el mar, de tal forma de que los marineros todos estaban atemorizados que iban a perder hasta su vida. Ahí está entonces el mar, que Dios lo usa. Tiene muchos propósitos el mar, y uno de los propósitos fue el que usó con Jonás. Y hace que ellos están preocupados, los marinos, y dicen, ¿por qué nos ha venido esta tormenta? O sea, hasta a ellos les parecía muy raro que se hubiera levantado esa tormenta tan dura. Y se levanta Jonás, porque estaba hasta dormido, o sea, bien descuidado del propósito que Dios le había. Así como mucha gente está dormida y prefiere olvidarse del asunto, van y lo despiertan, le dicen, despierta, dormilón, que no te da preocupación de que pues vamos hasta morir con esta tormenta. Y se despierta Jonás y dice, esta tormenta ha venido por causa mía, dice, porque yo he desobedecido, no he querido cumplir con el propósito que el Dios omnipotente me mandó. Y dice, pero aviéntenme al mar, dice, y se va a quitar la tormenta. Y exactamente así lo hacen y se calma la tormenta. Era el propósito de Dios de que Jonás no fuera en ese barco no era el propósito de Dios para Jonás. Entonces, ya estando en el mar, que dice la palabra de Dios que Dios ya tenía un pez preparado, y que se lo tragara a Jonás. Y estando en el pez, Jonás oró y le pidió a Dios misericordia y que le diera otra oportunidad, y Dios lo escuchó y fue el pez y lo vomitó exactamente a donde tenía que cumplir el propósito, las orillas allá del mar, rumbo a la ciudad de Nínive.
Y ya estando allá en Nínive, entonces Jonás, aunque sea de mala gana, fue y predicó. Le predicó a esa gente de Nínive, que era gente muy perversa, muy según la historia bíblica y secular. Jonás no esperaba que nadie se fuera a arrepentir. Normalmente eso es lo que esperamos nosotros, pero si Dios nos manda a hacer algo es porque Él ya sabe qué va a pasar. Y les predicó como 3 días, dice la palabra de Dios, arrepiéntanse porque dentro de 40 días el Señor va a mandar destrucción si ustedes no se arrepienten. Y dice la palabra de Dios que incluso hasta los jefes, los mandatarios, las autoridades, el presidente, el vicepresidente, se arrepintió todo el mundo. Se enceniza en ayuno, en oración, y Dios tuvo misericordia de esa ciudad. El propósito de Dios era que Jonás fuera a hablarles. Él se resistía a cumplir con el propósito porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Mucha gente se iba a arrepentir, iban a tener oportunidad de salvación. Entonces Jonás todavía se disgusta con Dios y dice, ya sabía que ibas a tener misericordia de esta gente, por eso no quería venir a predicarles, porque se odiaban a muerte de sus pueblos porque eran muy enemigos. Y total de que va Jonás y pues esperando todavía de que Dios haga algo en contra de ellos, va y se sienta por allá afuera de la ciudad, debajo de un árbol allí, y pues hacía mucho calor y el viento le soplaba y Jonás estaba muy molesto. Entonces por ahí se sienta y Dios hace crecer un árbol de la noche a la mañana para que le haga sombra a Jonás. Y está contento allí Jonás entonces con esa sombra. Y después, al siguiente día, pues Dios hace también que caiga una plaga sobre esa planta, un gusano que se coma la planta y se le acabe la sombra a Jonás y vuelve a enojarse Jonás. Y todo eso dice que Dios ya lo tenía preparado. Es uno de los libros donde más habla de la presencia de Dios, de cómo Dios tiene todas las cosas ya preparadas desde la anticipación tal vez del mundo, porque Dios sabiendo todas las cosas, pues Él puede hacer eso. Jonás era el que no quería entrar en el propósito de Dios cuando que ya Dios tenía todo preparado. Así está mucha gente en la misma iglesia que se llama cristiana, mucha gente que es como Jonás. No quieren entrar en el propósito de Dios, no quieren cumplir con su mandato, con su responsabilidad, no quieren vivir en santidad, porque para cumplir con la responsabilidad, el mandato que Dios nos dio, el propósito, hay que vivir en santidad, hay que tener una mente responsable, un corazón responsable y apartarse de todo aquello que uno tenga que apartarse para cumplir con ese mandato, incluyendo cosas que son buenas. Porque muchas veces las cosas que son buenas son las que a veces no queremos dejar, porque como son buenas les ponemos mucho pretexto y creemos que esas sí nos van a justificar. Las cosas malas, como quiera que sea, sabemos que son malas. Incluso la gente que no es cristiana o que no quiere nada con Dios, le conviene dejarlas y muchas veces lo hace. Pero las cosas buenas, por ejemplo, el Señor en una ocasión dijo, aquel que no aborrece a su padre y a su madre, que no cambia y que no deja a su familia, incluso si la tiene que dejar por mí, dice, no es digno de mí. Tienen que tomar su cruz y seguirme todos los días, dejar incluso las cosas que son buenas para cumplir con el propósito de Dios. Entonces el propósito de Dios, una vez más, está sujeto a tiempo y espacio, porque Jonás tenía que ir a Nínive, no a Tarsis, no a ningún otro lugar, no a ningún otro lado. Dios ya tenía ese barco, ya tenía ese pez, ya tenía esa planta y ese gusano preparados para el propósito de Jonás. Está sujeto al tiempo y al espacio. Vea qué tan específico es la palabra de Dios cuando habla de propósitos tanto buenos como malos. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 es donde habla del río Éufrates que se va a secar, que según las noticias seculares en las redes sociales, el río Éufrates en este mismo tiempo, siglo XXI, se está secando. Ya va mucho, tal vez más del 50% seco de ese río Éufrates que está allá en Irak y muchos países de allá del Oriente, del Medio Oriente. Entonces, porque dice la palabra de Dios que Dios tiene un propósito con ese río, dice que se va a secar para el tiempo de la gran tribulación. Por ahí los reyes del Oriente van a usarlo como carretera para irse a Armagedón, a la gran batalla de Armagedón allá en el tiempo de la gran tribulación que está a punto de acontecer. Se está secando ese río actualmente en este momento.
Y dice que entonces hay 4 ángeles allí, que Dios ató 4 ángeles allí, dice que están preparados para el año, el mes, la semana, el día y la hora en que van a ser desatados esos ángeles. Y a través de ese propósito, pues Dios, dice la palabra de Dios, que la tercera o cuarta parte de la humanidad va a ser muerta, dice. Y esos ángeles están ahí, dice, preparados para la hora, el día, la semana, el mes y el año. En el río Éufrates, los propósitos de Dios están sujetos al tiempo y al espacio también. Y más claro no puede estar allí que esos ángeles están allí. Dios los ató, ángeles caídos, que de alguna forma se las van a ingeniar para destruir toda esa gran cantidad de seres humanos durante la gran tribulación, ese día, esa hora, ese mes, ese año. Y ya está cumpliéndose el propósito, porque el río Éufrates en este mismo momento se está secando. Entonces tenemos que darle más importancia a la palabra de Dios. Y si usted es cristiano, pues cumpla con su propósito, hable con Dios, hay que orar, hay que buscar a Dios, porque si no, somos una vida inútil, vivimos una vida inútil, sin sentido, sin sabor, sin color, sin nada. La salvación es por gracia, pero normalmente, si Dios nos deja en este mundo es porque tiene un propósito con cada uno de nosotros, y mucha gente, por no querer cumplir ese propósito, tampoco alcanzan la salvación. Porque entonces empiezan a vivir una vida sin sentido y viene el momento que ya no tiene ningún sentido vivir, porque la presencia de Dios no está con ellos. Vea, una de las razones por las cuales Dios permite que nos vengan pruebas, luchas en esta vida es porque es para que nos acerquemos a Dios y podamos experimentar su misericordia, su perdón, su ayuda, su presencia. De otra forma uno se va secando, se va acomodando y uno se torna solamente una persona religiosa. Vea lo que pasó con la reina Esther también. Un ejemplo muy, muy bueno de que podemos dar es el de la reina Esther. Vamos a leer qué dice en el capítulo 4 del libro de la reina Esther. Vea lo que dice la palabra de Dios. Desde el verso 12 voy a leer, dice 4:12, dice: y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther de esta forma: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y tu casa y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta ocasión, como estás tú, habrá llegado así a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, y oren, coman y beban no coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Pero si perezco, que perezca. Y Mardoqueo se fue y se conforme a todo lo que Esther le había dicho. Este es el caso de Esther, del libro de Esther, un libro muy bonito donde dice que había un hombre que se llamaba Amán, muy cercano al rey, y le dijo al rey Amán: mira, pues aquí hay una gente entre todo tu reino que son de los judíos, que trajeron de Judá, y dice: son gente inútil, inservible, no te sirven para nada, yo te aconsejo que te deshagas de ellos. Y el rey le dijo: pues haz lo que tú quieras con ellos, y le dio el anillo para hacer un decreto, una ley, y deshacerse de toda esa gente, sin saber de que, claro, que la reina Esther entonces, ya para ese entonces era reina, y que no sabía Amán que era descendiente de los judíos, que era de esa misma raza. Y entonces se llega el día que se hace el edicto, y la noticia le llega a Mardoqueo, que era tío de Esther, y se empieza a lamentar, y pues todos los judíos empiezan a llorar y a vestirse de cilicio, a acostarse en ceniza, porque eran señales de lamentación. Y total de que llega la noticia al palacio cuando ya Esther era reina de allí, y le dice el Mardoqueo: pues ya que estás ahí como reina, intercede por nosotros, porque si no nos van a aniquilar a todos. Y Esther le manda a decir: mira, pues no puedo entrar a la presencia del rey así nomás, porque según las leyes de Persia, si yo entro así nomás, aunque sea la reina, puedo morir, dice, a menos que él tenga misericordia y extienda su cetro de oro
Así que tenía cetros para diferentes cosas. Y dice, de otra forma, si él no tiene misericordia y extiende ese cetro de oro, pues yo estoy muerta, dice, no va a servir de nada. Y entonces Mardoqueo le dice, mira, es cierto, dice, pero debes de entender esto, que no porque seas la reina vas a escapar, porque en el momento que sepan que tú eres descendiente de los judíos, también tú vas a morir. Dice, además, dice, Dios puede traer alivio, liberación, dice, de otro lado, de otras personas, dice, porque Dios no está limitado, dice, sin embargo, tú puedes perecer juntamente con la casa de tu padre. Y lo último que le dice Mardoqueo, le dice, ¿y quién sabe, Esther, si para esto es que tú llegaste a ser reina? Para este momento, para que tú intercedas y hagas algo por tu pueblo. En las palabras que le dice este Mardoqueo, ¿quién sabe? Vea, entonces esta llegó a ser reina porque Dios así lo quiso, pero uno puede llegar a pensar de que uno llega a la fama o a conseguir posiciones en este mundo solamente porque uno es inteligente o porque uno tuvo suerte o influencias. Pero no, aquí Mardoqueo le está diciendo, quién sabe si por eso Dios permitió que hayas llegado a ser reina para que hagas algo en este momento que te necesitamos. Y así pasa. Nada pasa, en este mundo nada hay por casualidad, nada pasa por casualidad porque los propósitos de Dios están sujetos al tiempo y al espacio. Donde quiera que vamos y buscamos a Dios, Dios va a cumplir ese propósito, así como Esther. Entonces Esther entendió, se levantó y dijo, ayunen por mí 3 días, oren por mí, dice, yo y mis doncellas vamos a hacer lo mismo. Y voy a entrar entonces al palacio del rey, dice, si me extiende el cetro de oro, si tiene misericordia, qué bueno, y si perezco, pues ni modo. Esa es la actitud que debemos de tener. No es fácil, pero esa es la actitud que debe de tener un verdadero cristiano, uno que de verdad dice que conoce a Dios, que conoce a Cristo. Y Dios tiene poder para hacer lo que tenga que hacer. Entonces dice la palabra de Dios que se cumplieron los 3 días de ayuno, ella entró a ver al rey. El rey entonces pues tuvo misericordia, todo se arregló, pero se cumplió el propósito de Dios. El diablo tiene sus propósitos también, y también tiene su gente, ese que se llamaba Amán, quería destruir al pueblo del judío, porque el diablo siempre ha sido ese su propósito, pero Dios también tiene sus propósitos, ahí están, moviendo sus fichas, pero nosotros los que conocemos a Dios tenemos que despertar, donde quiera que estemos, porque el propósito de Dios para usted, para su vida, está sujeto al tiempo y al espacio, porque si no, entonces actuamos, dice que va a venir Dios a liberar, a hacer por parte de otras personas, y nosotros nos vamos a ir quedando allá atrás, como inservibles, como gente que no servimos para nada, y la presencia de Dios se puede apartar de nosotros. Así que hay que cumplir con el propósito donde quiera que estemos, no seamos como Jonás, hay que ser como Esther, hay que tener valor, hay que entrar al cetro, y las mujeres aquí son usadas grandemente. En el libro de Proverbios capítulo 9 dice que la mujer sabia edifica su casa. De esa clase de mujeres anda buscando Dios, que edifiquen su casa, no que la destruyen. Porque la mujer sabia, también dice un proverbio así, fíjese, la mujer sabia es corona de su marido, es corona. En muchas incluso denominaciones dicen que la mujer no puede hablar. Pues aquí dice que la mujer sabia es corona de su marido. Imagínense, la corona va en la cabeza, no va en los pies, no, va en la cabeza. Y una mujer de ese tipo vale muchísimo en el reino de Dios y donde quiera que va. Dios lo bendiga, hasta la próxima.